Siempre estos encuentros son maravillosos, sanadores, llenos de energía y hoy principalmente es un capítulo muy feliz para mí, muy emocionante. Yo creo que un poquito de nervios para ti, pero vamos a recorrer ese camino de sanación que has pasado tú, que has transcurrido en tu vida, que ha sido como una etapa muy especial de tu vida en la cual, si bien fue muy dura, te ha permitido tener una expansión de conciencia, te ha permitido llegar a donde estamos hoy para compartir esto con el mundo. Y antes de que nos empieces a contar, quiero decirles algo. La mayoría de personas pensamos, como pensaba yo, que la sanación, que la buena salud, que el bienestar venía de los hábitos, de hacer esto, de hacer aquello, de tomarme las pastillas que me mandó el médico, de hacer ejercicio, de comer bien, de meditar. Sin embargo, en los últimos meses, puede que en el último año o de pronto un poquito más y no me había dado cuenta, he encontrado que la sanación, la vida plena, viene a partir de la toma de conciencia. Cuando tomamos conciencia de quiénes somos, de para qué estamos acá, de por qué y para qué transcurrimos ciertas cosas en nuestra vida, de por qué y para qué me pasan situaciones duras que yo no comprendo, empiezo a transitar esos periodos difíciles, a disfrutarlos también y a entender que es un proceso de aprendizaje. Al yo escuchar tu historia me ha parecido maravillosa porque es así. Entonces, hoy, Nana, nuestra anfitriona, nos va a contar de su historia de vida, de cómo un impacto de salud muy fuerte, incluso que casi la lleva a la muerte, logró tomar unas herramientas y expandir su ser, expandir su conciencia y estar aquí en este episodio, estar aquí en este canal de Sushi Therapy Life Sessions, compartiendo esta información que a mucha gente le va a servir y que ojalá nos ayuden a darle like, a comentar, a compartir y que sigamos creciendo esta comunidad. Nanis, cuéntanos cómo fue tu historia, cuál fue la enfermedad que te diagnosticaron, qué fue lo que pasó. Bueno, Anita, pues muchas gracias por toda esa introducción. No pudiste haberlo dicho mejor y yo quiero empezar diciendo que cada historia es diferente. La mía pues es única por todo el proceso y por todo lo que viví. Así que yo entiendo que todos llevamos procesos diferentes y también entiendo que si yo hablo aquí de una sanación, también respeto mucho a las personas que tienen familiares que están pasando por procesos, que quieren incentivarlos a decirles, mira, ella lo hizo, tú también puedes, pero también respetar porque no todos viven lo mismo. Entonces verlo con mucho amor, ¿cierto? Yo tengo la fortuna de poder decir que al día de hoy estoy completamente sana y no fue casualidad, fue con mucho trabajo, fue un proceso muy largo, muy doloroso. Así que tratar de ser más gentiles con nuestros familiares y amigos que están pasando por procesos puede que similares, inclusive peor al mío. Entonces, yo voy a empezar. Yo fui diagnosticada en el 2019 con una condición inmunológica, se llama PTI, pues púrpura trombocitopénica inmunológica, que básicamente es mi sistema inmunológico atacando mis plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Yo, hasta que la palabra PTI o ITP en inglés no llegó a mi vida, yo no tenía ni idea que era una plaqueta. Son unas células que se encargan de la coagulación. Entonces, Exacto. cuando tenemos una herida o algo, ellas son las primeras en llegar a tapar como el huequito y luego ya se activan pues como otras cascadas. Exacto. Entonces resulta que tenía plaquetas muy bajas. Yo voy a un examen de rutina con un médico general y me hacen el primer hemograma y me arroja un resultado con plaquetas muy bajitas. El rango normal para una persona es de 150.000 a 450.000. Cuando yo voy a ese primer hemograma, tengo 20.000. Yo le envío ese examen a mi hermano, no sé nada, no siento nada, estoy completamente asintomática. Y mi hermano me dice, esto no puede ser verdad. O sea, ¿cómo puedes andar por la vida con 20.000 plaquetas? Eso es muy poquito. Y a mí me hablaban de miles y yo decía, eso es un montón. Cuando en realidad en el rango normal sí estaba muy bajita. Entonces ahí arrancó el proceso porque yo en ese momento
estaba sumergida completamente en el trabajo. Yo tenía un trabajo que me encantaba y era algo que era completamente todo mi mundo en ese momento. Entonces, saber que tenía que ir donde el médico, pues eso no encajaba en mi vida, ¿cierto? Yo tenía una rutina ya preestablecida, me levantaba, desayuno, y al tren, me llegaba al trabajo y arrancaba y llegaba a mi casa a 9, 10, 11 de la noche, porque siempre de noche tenía eventos. Entonces, ¿cómo yo iba ahora a meter a mi vida, pues, exámenes médicos, especialistas, todo eso? Así que yo era como dejándolo atrás, aunque pues con mucha presión de mi hermano, me dice, necesitas un hematólogo, y yo lo que hice fue esto, cogí en la aplicación del seguro a ver qué médico hematólogo me cubría, y además de eso que tuviera horario extendido, es decir, que me pudiera ver después de las 6 de la tarde. No miré reviews, no miré ni siquiera qué tan estudiado era el médico, no, o sea, como en ese momento mi salud no era prioridad, pues así mismo me llegó el profesional que me llegó, porque me podía ver después de las 6 de la tarde. Llegué donde el médico y de inmediato me hizo un tratamiento con esteroides y fue un tratamiento muy agresivo. Yo nunca había experimentado lo que era tomar medicamentos así. Es más, no sabía que eran esteroides. Yo no comprendía. Como que algo dentro de mí me decía, esto es una gripa. O sea, esto es algo que va a pasar, que no tiene importancia. Ya, eso, de ahí mal, o sea, de ahí ya empeoré. Porque el tratamiento de esteroides eran unas dosis muy altas durante 4 días y de ahí paraba, que para mantenerme en el mes. Y eso me empezó a afectar todo, o sea, me empezó a afectar no solamente mi estado de ánimo, sino mi mente también. Yo era como, o sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué tengo estos sueños tan raros? ¿Qué es lo que me está pasando? Yo no entendía. Iba al médico y a mí me decían, sí, tienes 300.000 plaquetas, estás bien. Y yo, ah, bueno, nos vemos en un mes. Y yo al mes volvía, tomaba las medicinas, la cosa más horrible durante una semana, 2 semanas. Mi cara se empezó a engordar de una manera impresionante. Yo decía, ¿qué es esto? Y aún así seguía donde el médico, no busqué una segunda opinión, porque era el médico que me convenía por el horario. Entonces empecé como a tratar de balancear todo, a balancear el trabajo para seguir rindiendo, aunque habían días en los que me sentía fatal por la medicina y yo ahí maquillada, entaconada, haciendo como que nada estuviera pasando, porque al principio no le conté a nadie, aunque los cambios físicos empezaron a notar, y yo empecé a hacer de cuenta que no estaba pasando nada. Empecé a llenar mi cuerpo de medicamentos, la negación, con la esperanza de que esto se fuera a ir, y llegó la pandemia. Entonces, en marzo del 2020, ese médico justamente me dice que ya no va a haber más pacientes porque estamos en pandemia, entonces que él no. Y eso me obliga a buscar otro profesional. Busqué un profesional más cerca de mi casa, yo empecé a trabajar desde la casa y cuando yo llego allá, el señor me dice, pero ya te hicieron este examen, no, pero ya te hicieron estas medicinas, no, pero ya, y yo, no. Él me decía, no, pero es que, a ver, este tratamiento está como muy agresivo y lo que nos puede llevar es a que crees una PTI resistente, que eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Yo no estoy diciendo que fue culpa de ese profesional primero que me vio. Cada especialista, pues, tiene su forma de tratar a un paciente. Yo tuve mucho que ver. Yo quisiera agregar algo ahí, y es que lo que creemos merecer, lo que hablamos, que tú muy bien lo dijiste en un capítulo anterior, somos concordantes con el nivel de conciencia que tenemos. Entonces, tu nivel de conciencia de tu cuerpo era el mínimo y en concordancia con eso te llega el tipo de persona a tu nivel de conciencia, a tu correspondencia. Entonces, ya cuando afortunadamente la pandemia también nos puso un alto y dijo, venga, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu mente, tus sentimientos? Entonces ahí empezaste a elevar tu conciencia y a hacerte correspondiente con un médico más acucioso y mira tan bonito lo que llegó. Entonces Sí. síguenos contando que esto está buenísimo. Entonces todo siguió igual. Yo seguí, claro, yo trabajando desde la casa, pero mentalmente estaba 100% enfocada en el trabajo, comiendo igual de a deshoras,
tratándome igual, lo único que había cambiado era el medicamento. De resto, mi estilo de vida estaba igualito. Y este médico pues me empieza a hacer varios exámenes, empiezan a descartarme otro tipo de condiciones como lupus y me hacen muchos exámenes y me empiezan a poner unas medicinas biológicas. Eso sí fue el paro, o sea, no fue ni siquiera la pandemia, no fue ni siquiera que me hubieran dicho tienes que parar, relajarte, sino que eso fue porque eran muchas horas recibiendo esta medicina, tenía que ser muy poquito, como un goteo muy despacio, eran por ahí unas 8 horas sentada en una silla recibiendo tratamiento con otros pacientes en la misma sala, pues por pandemia nos separaban, pero yo empecé a ver que era un centro de cáncer. Entonces yo recibía esas medicinas con otros pacientes y empecé a entender, o sea, esto es serio. O sea, yo estoy acá sentada, yo estoy recibiendo estas medicinas porque mi cuerpo lo necesita, porque yo hasta ese punto yo no era importante para mí. O sea, mi cuerpo era como, es que ni siquiera lo veía como un vehículo que la gente dice, es que el cuerpo es el vehículo. No, yo era como, es que no, era cero prioridad y no empecé como a agradecer todo. Cuando empecé a ver a las personas que no tenían cabello, pues por el tratamiento, empecé a amar mi pelo. Cuando empecé a ver que una señora pedía una baqueta pues para vomitar porque no aguantaba y yo en ese momento comiéndome un sándwich, yo decía, Dios mío, ¿qué es este contraste? O sea, ahí en ese momento eso fue un sacudón emocional Wow. impresionante, porque me vi en ese momento de, ok, si no te pones atención, o sea, míralo, o sea, la vida me lo mostró. Yo no podía moverme de ahí. Empezamos a ser pues como amigos y era muy tenaz porque cada cierto tiempo yo iba a recibir las medicinas y había gente que no iba y yo siempre me preguntaba qué habrá pasado con ellos. O sea, fue como un enfrentón muy serio con la realidad de lo que estaba viviendo. Y en ese momento empecé a como a priorizarme a mí, a investigar más, a saber cómo era una plaqueta. Es que yo ni siquiera sabía cómo era una plaqueta. Entonces, y yo decía, empecé a hacerle arte a mis plaquetas. Yo soy artista, yo me expreso a través del arte. Empecé a dibujarlas, empecé a integrarlas, empecé a amarme, como a cuestionar ¿qué fue lo que pasó que me llevó a este punto? Cada vez que yo iba a revisión, las plaquetas bajas, el doctor me decía, es que están muy refractarias, es que ya tratamos muchas medicinas, no quiero seguir tratando, porque como que quedémonos con la que te funciona y veamos a ver cómo evoluciona. Empecé con este tipo de medicinas, el médico mucho más comprometido conmigo, mucho más preocupado, me mandaba email y esa medicina que yo empecé a tomar, pues aquí en Estados Unidos, en Colombia, en todas partes, es muy costosa. Es tan costosa que el médico pues ayudándome, buscamos como la mejor solución. Yo ganaba bien, pero igual era mucho dinero al mes. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, si esto va a ser de aquí en adelante mi vida, pues ¿cómo voy a hacer? Y ahí empecé a valorar mucho lo que tenía antes, a valorar mucho el hecho de no preocuparme de esas cosas, pues porque hay un dicho que dice, sin importar cuántos problemas tienes, una vez tienes un problema de salud, that's it. Claro. Es todo tu problema, es todo tu vida. Y ahí también empecé a priorizarme más, empecé a decirle a mis jefes no, empecé como claro, la mirada, la introspección. Anita, jugamos un papel pues muy importante tú, Olguita, en ese momento de autoevaluación, de qué es lo que estoy haciendo. Hicimos el curso de Enneagrama juntas y empecé a mirarme y a aceptar qué era lo que estaba pasando. Bueno, y esa medicina empecé y me empezó a adelgazar la cara, empecé otra vez a tener energía, me sentía otra vez yo, empecé, ya hice paz con que pues si esto es y así me toca, pues esto es lo que hay. Y el médico fue muy enfático y me dijo, esta medicina es muy fuerte, no hay estudios para personas que están en embarazo, así que por favor abstente de un embarazo y si quieres algún día tener un bebé lo conversamos. Sin saber que ya
febrero me doy cuenta que estoy embarazada, 2021, todo este tiempo de medicina, así que ya se pueden imaginar la angustia y el susto que me dio de saber que el médico me lo había dicho y estoy embarazada y llevaba ya varios meses, entonces pues no sabía qué hacer. Eso fue también un bajón otra vez emocional, porque pensar que cuando tú lo padeces es una cosa, pero cuando lo padeces con otro ser, pues era mucho más angustioso, ¿cierto? Entonces yo creo que eso también me llevó a un retroceso, porque otra vez volví a los esteroides, y los esteroides, además de mantenerme con vida, mantenernos a mi bebé y a mí con vida, pues en realidad me destruían mi mente, me destruían mi esencia, me destruían mi estado de ánimo, mi día a día, mi maternidad. Eso fue una cosa que, como dicen, que cuando Claro, recordamos lo volvemos y lo vivimos. claro, porque los esteroides son un grupo de antiinflamatorios y son muy buenos. Y se llaman esteroides porque usan receptores pues esteroideos, que son unas vías especiales. Sin embargo, cuando son puntuales y para una inflamación concreta, actúan y el cuerpo vuelve y se regula. Sin embargo, en tu caso, como necesitábamos mantener esa inflamación controlada crónicamente, ellos empiezan a generar un estado en tu cuerpo de huida, de supervivencia. Entonces, claro, tu cuerpo está acelerado todo el tiempo y te cambia las hormonas, te cambia las rutas metabólicas, te cambia absolutamente todo en el cuerpo, adicional a que tienen unos efectos secundarios muy, muy fuertes. Claro, y yo, además de eso, sufriendo pues un cambio físico muy serio por el embarazo ya, que eso también ya trae un montón de cambios, pues le adiciono los esteroides. Aquí mi cuñada Caro juega un papel muy importante, porque yo tengo una crisis de baja de plaquetas, me lleva a la clínica y me van a poner una medicina que en teoría, por lo que entiendo, solamente se puede poner en el tercer trimestre de gestación. Y aquí los médicos, yo entiendo, todos los médicos hacen lo que creen que es necesario, yo entiendo, los respeto mucho, les agradezco un montón por todo el conocimiento y por todo lo que hacen. Sin embargo, yo en ese punto ya tenía un nivel de conciencia en el que yo era prioridad y por ende mi bebé era prioridad. Pero entonces mi cuñada Caro, ella me sugiere no tomar la medicina, los médicos aquí muy bravos conmigo, y yo me aferro a orar y me agarro a pedirle a Dios que sea lo mejor, o sea, que sea para un bien mayor, que mi bebé y yo estemos bien, y yo no voy a tomar esa medicina. Después de estar hospitalizada en la clínica, de estar monitoreada, pues me logran otra vez estabilizar las plaquetas y yo llego a la casa devastada, yo llego con mucho miedo, hablándole mucho a mi bebé, que todo va a estar bien, pero también sintiéndome muy derrumbada por todo lo que me estaba pasando, porque también ahí había un nivel muy alto de culpa por no estar sana en ese momento tan importante de mi vida para él, ¿cierto? Para el bebé que viene. Entonces también ahí empiezo a manejar mucho la culpa. Pasé todo el embarazo con esteroides. Gracias a Dios, pues el parto pues va bien. Dentro de todo, ese es otro capítulo. Pero gracias a Dios, mi bebé y yo estamos bien. Mi mamá se viene para acá a ayudarme y ahí sí empieza. Yo creo que fue como lo más bajo de lo que llegué a la PTI, que porque tengo un cambio de medicina, porque tengo un cambio de todo, porque tengo un bebé y tengo unos bajones. O sea, tengo ahí ya una PTI tan resistente, no llegó ni al mes. Están poniendo a sobreproducir mi médula, ya dejaron como de pararme el sistema inmunológico, sino que lo que hacen es pues que mi sistema me ataque, pero sobre desarrollemos plaquetas. Entonces mi médula está taca, 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 taca. Todo el tiempo estoy produciendo plaquetas al por mayor y aún así no es suficiente. Es decir, antes de cumplirse los 30 días para la siguiente dosis, yo estaba otra vez en la clínica a los 20 días, estaba otra vez en la clínica a los 15 días. Y llegué a un punto en el que, o sea, los doctores eran, se no puede seguir así. Mi hermano me decía, no puedes seguir así, esto no es un tratamiento a largo plazo, o sea, te están poniendo a sobreproducir tanto la médula que puede llegar a fallar. Entonces, y acabo de tener un bebé, entonces todo eso pues me llevó a tomar decisiones muy drásticas, renunciar a mi trabajo, cambiar absolutamente todo,
con respecto a mi vida y yo creo, Anita, que esto ya viene ya a la parte de la sanación. Podríamos dejarlo ya para el siguiente capítulo para no hacerlo muy largo Sí, porque aquí viene la parte más bonita. Les conté pues como todo el proceso, la parte más dura y hoy se los estoy contando. Es una esperanza de saber que sí se puede. Todo empieza cuando decido aferrarme a la vida de decir me voy a sanar y voy a estar aquí y voy a estar bien. exacto. Y en biodescodificación usamos las leyes de Hammer. Las leyes de Hammer que dicen, esa noche oscura que tú dices, esa parte más fuerte de la enfermedad, más dura, es el último pico de sanación y luego cae y empiezas tú ese proceso de sanación. Pero ese pico es como un recordatorio de que, ojo, si tú no sanas eso en tu interior, si tú no tomas conciencia de tu vida, si tú no corriges esos patrones que te están llevando a enfermarte, se van a seguir produciendo esos picos, tratando de hacerte entrar en conciencia, ¿cierto? Pero cuando tú verdaderamente tomas conciencia y dices, lo primero soy yo, antes que mi trabajo, lo primero soy yo y mi hijo para poder darle una mamá a mi hijo, empiezas a entrar en conciencia de eso y ahí empieza la sanación. Entonces, por eso muchas veces la sanación se ve más fuerte, más enferma que la misma enfermedad. Entonces, es muy importante también tener eso en mente, que en la medicina pues convencional no tenemos en cuenta esas leyes de Hammer y a veces nos preocupamos por ponerle más. Y lo que te decía tu hermano, de tanta sobrecarga, de poner a tu médula a trabajar tanto, ¿qué pasa? Se bloquea, estalla, se funde. Entonces, eso es más grave que en verdad, pues lo que se quiere lograr con los medicamentos. Entonces, una historia impresionante. Cada que la escucho a mí me eriza todo, me remueve, es muy fuerte, es muy bonita y no se pueden perder el próximo capítulo que vamos a hablar de esas herramientas que usaste, de cómo entraste en conciencia, de cómo empezaste a cambiar tu percepción del mundo y los invitamos a que no se pierdan el segundo capítulo, que lo compartan con todas las personas que consideren que les puede servir este testimonio, que le den like, que comenten y no sé con qué quieres cerrar. Agradeciendo mucho a todos por este espacio y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas bendiciones a todos. Un abracito. Gracias, Vale. Anita. Bye, Bye. nos vemos.